que le buscan. Bien, y la promesa del Señor es esa. Buscadme, dice, mientras estoy cercano. ¿Sí? Y Él dice que se acerca a nosotros cada vez que le invocamos su presencia. No solo invocamos el nombre, sino su presencia. Es necesario que la presencia del Señor esté con nosotros. Bien, nuestra confianza está puesta en Dios. 100% nuestra confianza está puesta en Dios, porque no somos como aquellos que confían en carros y caballos, sino que confiamos en el nombre de Jehová, dice el salmista. Entonces, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza tiene que estar anclada en Dios. Sin Dios no hay esperanza, sin Dios no hay futuro eterno. Sin Dios no hay nada. Pero Dios proveyó para nosotros. ¿Qué proveyó? Una instancia, proveyó a través de la historia, proveyó la cruz de Cristo. Sin la cruz nada tenemos. Sin la cruz nada somos. Sin la cruz no hay iglesia. Sin la cruz no hay regeneración. Sin la cruz no tenemos absolutamente nada. Si tenemos la cruz, lo tenemos todo. Porque la cruz es nuestra esperanza de gloria. La cruz nos trajo de las tinieblas a la luz. La cruz de Cristo. Solo la cruz. Confiamos plenamente en la cruz de Cristo. No confiamos en religiones, no confiamos en métodos, no confiamos en fórmulas, porque Dios no cabe en los conceptos humanos. Dios es más grande, Dios es creador. Dios es creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y todas las cosas que en ellos hay subsisten por el poder de Dios. Porque Dios es creador. Y no solo creador, sino que también es sustentador. Dios no solamente te salva, sino que también nos mantiene. Aleluya. Quisiera leer un texto aquí en Timoteo. Wow, no hay que despegarse de la palabra del Señor. Bien. No solo somos guiados por el Espíritu, sino que constantemente tenemos que andar en el Espíritu. Pablo dice que nosotros somos guiados, pero también tenemos que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que cuando yo estoy en mis responsabilidades cotidianas del día, yo ando en el Espíritu. Porque si no, lo que haríamos es tomar a Dios y encerrarlo a un cierto horario dominguero, y la verdad que Dios no trabaja así. Dios se mueve todos los días, 24/7, desde la creación del mundo. Dice que el Espíritu de Dios se mueve. Dios es un ser activo. Que la iglesia se quede dormida a veces es otra cosa. Pero Dios, el Espíritu de Dios no es un espíritu de muelle, no es estático, sino que siempre se mueve. Lo importante es que se mueva sobre la faz de nuestra vida constante. Por eso Pablo dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, también andan en el Espíritu. Porque el Espíritu te habla quizás cuando estás pelando la papa en la mañana allí, o estás a lo mejor en tu trabajo, trabajando en diferentes áreas de tu vida cotidiana, y Dios te habla allí. El Espíritu Santo siempre está constantemente hablando. Y el Espíritu de Dios habla claramente. No hay duda, con voz audible. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y las ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Aleluya. Tenemos que conocer la voz de Dios, la voz del Espíritu. Todo aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Por lo tanto, el Espíritu dice en esta tarde, dice lo siguiente, allí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: pero el Espíritu dice claramente,
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir tan detalladamente que el mismo Espíritu le dice: mira, Pablo, escribe que yo soy el que hablo claramente. Claramente, pero escríbelo para que la iglesia no tenga duda cuando lea mi palabra, o cuando oiga, o cuando oye mi palabra, no tenga duda que es mi Espíritu es el que habla claramente. Y aquí está redactado por el apóstol Pablo a una carta a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en estos tiempos postreros, ¿estamos viviendo tiempos postreros? ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos postreros? Dice que muchos apostatarán de la fe. Aleluya. Aleluya. Quisiera, como paréntesis nada más, cuando el apóstol Juan fue llevado a Patmos, dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Una cosa es estar allí en el día del Señor, pero otra cosa es estar en el Espíritu aquel día. Y aquel día, dice Juan, yo estaba en el día del Señor en el Espíritu y oí el estruendo de muchas aguas. Y dice que dentro de todas las visiones que vio, dice que vio descender desde el abismo 4 espíritus a manera de ranas que venían y capacitaban a los reyes de la tierra y los convocaba y los capacitaba para la guerra. Eso lo dice Juan. Lo vio en visión en la isla de Patmos. Eso está en Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Después lo pueden buscar. No es el tema. El tema es que estamos viviendo un tiempo postrero muy avanzado. Ya no es una cuestión de rumores de guerra, sino que hay guerra. La guerra está, por nombrar: Ucrania, Rusia, Nepal, guerras internas. Lo que oyó Juan dice: oí el estruendo de muchas aguas. Las aguas estaban turbulentas. Eso nos habla de una sociedad que no tiene orientación. Nos habla de una sociedad que está rebelde y con anarquía, sin Dios. Nos habla de aguas profundas sin destino, que van directamente a una perdición eterna, porque son parte de un cumplimiento de las Escrituras por causa de la desobediencia del hombre delante de Dios. Sí. Estamos a punto de que alguien apriete un botón y todos desaparecemos de aquí. Pero tú, ¿estás seguro que te vas con Cristo? ¿Estamos listos para irnos? Si se tarda su venida y ese botón es apretado antes, ¿me voy con Él? Ausente del cuerpo, presente con el Señor, automáticamente. Así decía Pablo. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Porque no hay otra esperanza para esta tierra. No hay otra esperanza para esta sociedad. Yo miro mi Temuco, nada más mi Temuco, Chile. Veo
las personas, veo sus rostros, veo sus almas, porque vemos con el ojo del Espíritu, con los ojos espirituales y vemos sus almas. Hay mucha gente triste, hay gente que no tiene esperanza. La Biblia lo dice, que no somos como aquellos que no tienen esperanza, porque no hay una sonrisa del alma. No hay colores en su corazón. ¿Por qué? Porque el diablo ha entenebrecido nuestra sociedad. Nadie tiene paciencia de nada. Todos quieren algo rápido. Andan al filo del genio. Es cosa de ver un poquito nuestras noticias regionales. La gente pelea en las calles. No solo discute, sino que pelean mano a mano. No hay paz en la sociedad. No puede haber paz porque las aguas están turbulentas, dice Juan. Porque las aguas son profundas y no tienen destino. Por eso escuchaba Juan, decía que era como una muchedumbre que se venía, una muchedumbre, una cascada de millones y millones de personas sin orientación, porque no hay paz en su corazón. Matrimonios que parecen enemigos, los padres sobre sus hijos, la rebeldía de los hijos hacia sus padres. Cumplimiento de las Escrituras. Quiero que sepa muy bien esto. La prioridad de Dios no está en la iglesia, sino en la familia. Porque si tenemos una familia corrupta, vamos a tener una iglesia corrupta. Por eso Cristo siempre apuntó a la familia. A la familia. Dios lo primero que creó fue la familia, no fue la iglesia. La iglesia aparece en el Nuevo Testamento. La familia aparece en Génesis. Porque la mentalidad de Dios siempre fue la familia. Porque la iglesia en el fondo es una familia. Somos hermanos y somos miembros del cuerpo de Cristo los unos de los otros. La revelación de Dios. Amén. Pero dice el apóstol aquí, dice claramente que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Hubo un hombre en la Escritura que se destacó por su fe. Fue llamado el padre de la fe. A tal punto que se constituyó amigo de Dios. ¿Quién era? Abraham. Abraham era un hombre idólatra, sin destino. Nació y se crió en una sociedad desorientada, idólatra, un paganismo que supuraba ante los ojos de Dios. Pero ese hombre dice que en lo recóndito de su corazón comenzó a sentir un llamado diferente. No era el llamado de la idolatría, no era el llamado de la religión, porque el hombre, si necesita hoy algo, no es religión. Porque religión es el método que el hombre inventó para llegar a Dios. No sirve. Lo que aquí sirve es lo que Dios proveyó para el hombre para llegar a Dios. Y Abraham siente ese llamado de salir de esa tierra, dejar su parentela inclusive, para seguir una voz sublime que lo iba a llevar a una experiencia diferente. ¿Cuánto hemos tenido una experiencia diferente con Cristo? Aleluya. Una experiencia diferente. El hombre como ser humano necesita una experiencia diferente. No estamos hablando de una experiencia social, no estamos hablando de una experiencia psicológica, estamos hablando de una experiencia del espíritu. Una cuestión traumática. Algo que te saque de aquí y te introduzca en otro lado. Algo que te cambie de posición.
Abraham fue el primer hebreo de la Escritura, dice la Biblia. Hebreo, la palabra hebreo no tiene que ver con una nacionalidad. No es como decir judío. La palabra hebreo tiene que ver con una experiencia. La palabra hebreo tiene que ver con una experiencia. La palabra hebreo significa cruzar al otro lado. Pasar al otro lado. Cruzar al otro lado. Cuando Abraham fue llamado y fue extraído de la tierra idólatra, él tuvo que experimentar el cruzar del Éufrates. Y cruzó al otro lado, y cuando cruza, dice que habitó como extranjero en tierra prometida. ¿Cuántos habitamos como extranjeros aquí? ¿O nos pensamos quedar aquí? Somos extranjeros aquí, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, porque somos embajadores del reino de Dios. Somos una representación del reino espiritual de Cristo sobre la tierra. Y Abraham dice que caminó como viendo al invisible. ¡Aleluya! ¿Cuántos caminan así? Amén. Caminar como viendo al invisible. Abraham tuvo una experiencia del Espíritu. Salió de lo añejo, de lo viejo, y comenzó a caminar como viendo al invisible para ahora habitar como extranjero en la tierra de la promesa. Digno de imitar, digno de aprender. Amén. ¿Qué significa hebreo? Cruzar al otro lado. ¿Qué significa hebreo? Cruzar al otro lado. Moisés, cuando siente el llamado en su corazón, porque allí habla Dios, en tu corazón, aquí adentro. Por eso cuando el Espíritu dice claramente. Cuando Moisés comienza a sentir el llamado de que él no pertenecía a la sociedad egipcia, que no era parte de la familia del faraón, dice que él rehúsa llamarse faraón, porque había otra identidad dentro de él. Y cuando siente ese llamado y obedece al llamado, Moisés tuvo que cruzar con toda la gente de Israel el mar Rojo. Aleluya. Cruzó al otro lado. Cruzó al otro lado. Moisés cruzó, Abraham cruzó. Noé, otro hebreo, dice que Noé cruzó de una generación degenerada, corrupta, cruzó al otro lado a través del diluvio a una generación nueva, a una tierra nueva. Y lo primero que hizo, dice, cuando llegó a esa tierra prometida por Dios, sembró una viña. Aleluya, una viña. Pero cruzó. Lo importante es salir de lo añejo, salir de lo viejo. De manera, dice 2 Corintios 2, 17, que si alguno está ahora en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron porque cruzamos al otro lado y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Con Josué, todo el pueblo de Israel cruzó al otro lado del Jordán. Porque era necesario cruzar, porque al otro lado está la bendición. ¿Por qué era necesario cruzar? Porque tienes que tomar una determinación en tu corazón de cruzar al otro lado. No te apegues a lo añejo, no te apegues a la costumbre, a la rutina, a la tradición, porque eso te va a matar. Es necesario cruzar al otro lado. Cuando venimos a Cristo, venimos con una naturaleza corrupta,
Porque esa es nuestra naturaleza, una naturaleza de pecado. Nosotros no somos pecadores porque accionamos el pecado, somos generadores de pecado porque hemos nacido en pecado. El salmista dice, en pecado fui concebido. Nada nos puede limpiar de eso porque somos una máquina de pecado. Por siglos y siglos el hombre trató de cubrirlo a través de los sacrificios, porque eran expiación de los pecados, llevar el becerro al altar y que esa sangre sea derramada, y ese sacrificio expiaba, cubría los pecados del ser humano. Porque no había un sacrificio perfecto, hasta que llegó lo perfecto, dice la Escritura. Lo perfecto lo trajo Cristo, el verdadero sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque Él vino, dice, y quitó el pecado que nos asedía. Quitó el pecado, no lo cubrió, lo quitó. Lo quitó, porque es el sacrificio perfecto. Colosenses 2:14 dice que Él quitó de en medio el acta de los decretos que nos era contraria, y luego dice que tomó a los enemigos, a los principados, a las potestades, allí en la cruz, los desnudó y luego los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque es el sacrificio perfecto. Para cumplir esa victoria maravillosa de Cristo, aún Cristo tuvo que pasar de la carne al Cristo glorioso. Tuvo que pasar al otro lado. La única manera de pasar al otro lado es a través de la cruz. La cruz nos trae mejores promesas. La cruz nos trae salvación, de condenación a salvación. La cruz nos trae justificación. Nos saca de la maldad a la santificación, de la mentira a la verdad. Solo la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. La sociedad en la cual vivimos necesita conocer al Cristo de la gloria. Necesita conocer a un Dios vivo. Ya basta de religiones, basta de rutinas y tradiciones. El texto que leíamos dice que en estos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán a espíritus engañadores. Son demonios culpidos en la perfección del engaño. Si tú no estás preparado para enfrentar, para discernir, muchos ya han apostatado de la fe. Han sido víctimas. Están con nosotros, pero son apóstatas. Están en la congregación, pero son apóstatas. Abraham, padre de la fe, desde Ur de los Caldeos hasta que su sobrino terminó en Sodoma, Lot es símbolo de un apóstata y anduvo siempre con él, hombre de la fe. ¿Estamos aprendiendo algo? Sí, tenemos que conectarnos en el Señor. Tenemos que conectarnos en el Señor. Tenemos que ser más responsables. Pablo dice en Hebreo que tenemos que ser más diligentes y atender con más diligencia lo que hemos oído y visto, ¿cierto?, del Señor. Sí. Estamos viendo una iglesia un poquito dormida. No hablo de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general, regional, a nivel país y a nivel latinoamericano. Tenemos una iglesia que está un poquito dormida. Necesita moverse un poquito más en lo profético. Las iglesias necesitan una dirección del Espíritu más latente. La fe necesita ser un poquito más de relieve. La iglesia necesita un poquito más de carácter de Cristo. Es cierto que tenemos muchas armas de carácter defensivas,
pero no hacemos uso de las armas ofensivas. La iglesia necesita moverse. La iglesia necesita ponerse de pie. La iglesia necesita avanzar. Dice, cuando Dios le dice a Moisés, di al pueblo que marchen, que marchen, que marchen, que marchen. Yo antes estuve viendo un poquito la parada militar, el ensayo, y decía, así es, pues. Todos, vamos marchando, eso es marchar. Vamos marchando, vamos. Porque somos un ejército. Amén. El ejército de Dios. No hay una canción así. Somos el ejército de Dios. Amén. Somos el ejército de Dios. Sí, somos el ejército de Dios. Hay una palabra que me da vuelta y yo la quiero aquí muy levemente compartir. Cuando Jesús va a Getsemaní y le dice a los discípulos que le ayudasen a orar. Que le ayudasen a orar porque la carga que venía sobre él era grande en Getsemaní. Todos sabemos qué pasó en Getsemaní con Jesús. Y luego Jesús no pasa un rato y mira para el lado. Pedro estaba roncando. Estaba roncando Pedro. Se oían desde el otro lado de la frontera los ronquidos de Pedro. ¿Cuánta gente roncará espiritualmente hablando en este tiempo? Y Jesús está al lado. Aleluya. Y le dice, pero Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. ¿Cuánto ora usted diariamente? ¿Cuánto ora usted diariamente? ¿Una hora? Reflexionemos un poquito. Iglesia amada. ¿Oras una hora al día? Como Jesús le dice a Pedro. Ni siquiera una hora has podido velar conmigo, Pedro. Queremos que Dios se mueva. Amén. Velad y orad. Sin cesar. Hermanos amados, tenemos que entrar en oración. En oración. La iglesia no ora. Son muy pocos quizás los que tienen realmente muy bien puesto la armadura. Pero la iglesia no ora. Los grandes siervos de Dios que han hecho historia cristiana a nivel nacional, internacional, gente que oraba 6 horas, 8 horas, 6 horas orando, buscando a Dios por el día, por las noches. Daniel dice que oraba 3 horas al día, 3 veces al día, pero cada vez como de 4 horas. ¿Ah? Entonces tenemos que buscar a Dios. Sí, Daniel tuvo que orar, por hermanos. Los discípulos. ¿Ah? Y cuando llegamos a la iglesia queremos que Dios abra el cielo y que hayan relámpagos y truenos. Si no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo, dice el Señor. Una hora. Si tú velas una hora, y tú otra hora, y tú otra hora, y otra hora, y otra hora, seríamos muchas horas delante del Señor. Y si velas 2, 3, y si puedes velar 4, las multiplicamos. Y va a haber más presencia de Dios, porque Él es galardonador de aquellos que lo necesitan. Amén. Que lo buscan. Porque si lo buscas, porque lo necesitas. Amén. Aleluya. Aleluya. Vemos una sociedad convulsionada. La palabra de Dios puede traerte mucha alegría, pero la palabra de Dios también te trae tristeza, pero es una tristeza, dice, muy temporal, porque cuando tú te vienes a dar cuenta, o cuando se te revela esa palabra, dice que Dios te dio esa palabra porque era necesaria para subir un nivel. Sí. Quiero leer aquí. Qué tremendo. ¿Estamos en los postreros tiempos? Amén. ¿Todavía estamos en los postreros tiempos? Amén. Amén. Dice, escuche bien, la misma carta, 2 Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto. Debes saber esto, tienes que saber esto, dice Pablo. No seas ignorante de lo que tienes que saber.
y tienes que saber esto, que en estos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Aleluya. ¿Por qué tiempos peligrosos? Tenemos que ser como los hijos que leían los tiempos de Dios. Y debemos discernir el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, son tipos egocéntricos en todos los niveles, no solamente contexto eclesiástico, sino en todos los contextos políticos, en los contextos sociales. Hay gente que es amadora de sí mismo y va a querer destacar, porque tal vez tienen una buena exposición en la oratoria, porque a lo mejor tienen un buen carisma social, y el tipo tiene una atracción, pero son tipos amadores de sí mismos, dice la Escritura. Por eso Dios nunca jamás, su palabra realmente es verdad. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra confianza plena tiene que estar solo en Él. Amén. En Él. Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí estamos hablando de jóvenes. Ingratos, impíos. Son tiempos postreros. Sin afecto natural. O sea, no aceptan ni aguantan nada. No hay un afecto ni siquiera natural. Gente que anda ahí en el hilo para pararte los carros en cualquier momento porque hay un pecado que está hirviendo dentro de ellos para pelear, para dañar, etc. Son implacables. Gente calumniadora, intemperantes, crueles, son aborrecedores de lo bueno. Hay gente que critica por todos lados. Nada encuentran bueno, porque la amargura del corazón brota por causa del pecado del hombre. Estamos viendo una radiografía de nuestra sociedad en estos tiempos. Estamos leyendo el diario. ¿Se dio cuenta, no? Estamos leyendo el diario. Yo esta semana veía, aquí en Temuco, una pelea que se armó de un joven, un alumno y un chofer de micro. Está en el diario, está en las redes sociales. Vivimos en una ciudad realmente impaciente. Se bajaron peleando. Combos para allá, combos iban, combos venían. Combos iban, combos venían. Esa es una que se grabó, esas cuantas pasan, esas cuantas cosas pasan. Gente degenerada que se mueve en las calles pensando en la maldad. Gente que tendrá apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de lo que profesan. A estos, evítalos. Si te lo dice el Señor, sácatelos de encima. Es porque hay gente, hermanos, que no merece la compasión de Dios, porque hay gente que nace para la maldad. Porque si Dios te está diciendo evita ese tipo de relaciones, es porque ese tipo de relaciones contaminará tu alma, tu vida, y por causa de ellos muchos apostatarán de la fe. Amén. Son espíritus engañadores, expertos en el engaño. Te sacarán del núcleo llamado iglesia. ¡Qué fuerte! Ni hablar de doctrinas de demonios. Pero no voy a extenderme más, sino que quiero hacerte reflexionar. Necesitamos urgente acercarnos a Dios. Necesitamos urgente empaparnos de la voluntad de Dios. Necesitamos acercarnos de día, de noche. No
perder la perspectiva de que somos cristianos y que nuestro testimonio son cartas leídas para una sociedad corrupta que se pierde cada día. Hay mucha gente que necesita de Jesús. Profesionales, mucha gente que necesita de Jesús. En la periferia, muchas familias, gente muy humilde, necesita de Jesús. Cristo murió por el rico, Cristo murió por el pobre. Pero el amor de Dios es inmerecedero. Más Dios muestra su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. El estruendo de muchas aguas, las aguas rugen, las aguas suenan, rugen y suenan, rugen y suenan. Chile ya no es la copia feliz del Edén. Si es que alguien no conoce el Edén sale en la Biblia. Chile ya no es la copia. No sé si irá a pasar mucho tiempo para volver a la copia, o quizás nunca más volverá a ser copia, o nunca fue copia. La copia feliz del Edén. ¿Ah? Vamos a orar al Señor, bien. Aleluya. Espero se haya edificado y que esta palabra nos ayude a reflexionar. Dios puede hacer grandes cosas con muchos o con pocos. Dios es maravilloso. Amén. Sí, Señor. Dios es maravilloso. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias. Primeramente porque tu palabra ha tenido cabida en nuestros corazones. Te damos gracias porque hemos abierto nuestro corazón a Cristo, a la luz. Te damos gracias porque la salvación y la sanidad de nuestras almas, hoy día podemos estar anclados a la cruz de Cristo. Gracias, Señor, una vez más. Pero trabaja en nosotros, oh Dios. Danos carácter, el carácter de Cristo. Señor, llévanos a tener un avance de avivamiento en nosotros. Que el Espíritu de Dios nos lleve a la necesidad y poder orar y poder compartir una palabra del cielo, una palabra de eternidad en aquellos que se pierden. Una palabra de restauración en aquellos matrimonios. Una palabra de restauración entre esa relación entre padre e hijos y padres. Amén. Sí, Señor. Vivimos en una ciudad tan insensible, oh Dios. Trabaja sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Hoy, cuando en muchas partes se está celebrando el Te Deum, se habla de ti, pero yo creo que hoy, más que nunca, necesitas escucharle a Él. Solo a Él. Escúchale a Él. Dios te ama. Búscale. Acércate a Él. Ven a Él. Tómate de la cruz. Te presentamos a un Dios vivo, a un Cristo vivo, a alguien que te ama y que dio su vida por ti. Solo por amor. Solo por amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, hermanos.